Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a los profesores, a los alumnos, a la Universidad del Valle por la hospitalidad, por propiciar este encuentro para llorar nuestros muertos y para encontrarle alguna salida a este laberinto. Yo tengo también una tarea que quiero leerles, es la columna que voy a publicar mañana en el periódico El Espectador y se llama ¿Quién tiene las armas? ¿Dónde está la línea roja? En Cali, el paro tiene dos bandos. El establecimiento, conformado por autoridades civiles, la policía, el gobierno nacional, los estratos altos y los empresarios miopes. Y en el otro bando, los rebeldes, que cuentan en sus filas a los estudiantes, los jóvenes de las líneas, mamás de primera línea, intelectuales, artistas, obreros, empleados, indígenas, profesores y organizaciones de derechos humanos. Yo milito en este lado. Ambos bandos están armados. Las armas del establecimiento están en manos de la policía y los paramilitares, que se dividen a su vez en paras pobres y paras ricos. Los paras pobres son policías vestidos de civil, como los que saltaron de un camión y dispararon contra los manifestantes que bloqueaban la portada al mar la tarde del jueves 6 de mayo. Los pararricos han disparado sus armas desde los pisos altos de sus lujosos edificios del oeste y en la cacería de indígenas que improvisaron en el sur, en la rotonda de entrada al barrio Ciudad Jardín, la tarde del domingo 9 de mayo. Como trabajan en coordinación con la policía, debemos llamarlos paramilitares con todas sus letras y lamentar dolorosamente que ninguna voz del establecimiento haya censurado sus métodos. Existe la versión de que los paras ricos se estaban defendiendo del ataque de la minga, pero las cifras no cuadran con esta tierna hipótesis. Indígenas heridos, 8. Mestizos heridos, 0. Las líneas de los rebeldes se defendieron al principio solo con piedras, explosivos caseros y los cilindros lacrimógenos que les devolvían a los Robocops del SMAT. Pero la situación está cambiando. Han entrado en la contienda las oficinas de cobro y de microtráfico. Como algunos de los jóvenes manifestantes son jíbaros o cobradores, allí hay de todo, como en el Congreso. Los capos se preocuparon y enviaron sus pistoleros a proteger sus empleados. Las oficinas, que antes eran enemigas entre sí, se disputaban los territorios y trazaban fronteras invisibles, ahora se han unido frente al enemigo común, la policía. Obviamente, esto complica mucho más la ecuación social de Cali y hará crecer el número de víctimas fatales del paro. Los bloqueos son la línea roja que debemos salvar, el punto cero de los diálogos. Pero no tiene presentación que el establecimiento les diga a las líneas: muchachos, levanten los bloqueos, están muy largos, un mes es mucho tiempo, váyanse para las casas que nosotros vamos a estudiar los problemas y antes de que termine el año idearemos la fórmula que levantará los bloqueos de educación, salud y trabajo que ustedes han padecido con solemne paciencia durante decenios. El levantamiento de los bloqueos tiene que ir acompañado de medidas de seguridad para las líneas, una renta básica, una canasta de alimentos básicos,
porque en Cali hay centenares de miles de personas que comen una sola vez al día y que están calmando fatigas en los puntos de resistencia. Hay que diseñar también actos de restauración simbólicos por los atropellos seculares del establecimiento, por la barbarie del SMAD en estas 4 semanas y por la bofetada del jueves, cuando el Congreso ultrajó a las víctimas, rectificando al Mindefensa. Hay que decirles a los manifestantes, ojalá nos crean, que la sociedad colombiana no es tan miserable como la tenaza formada por los conservadores, liberales, los pastores, el gobierno, Germán Vargas, César Gaviria y Álvaro Uribe. Dije al principio que el establecimiento estaba conformado, entre otras partes, por empresarios miopes. Hice la precisión porque no todos los empresarios son así de insensibles, así de indolentes. Cali también tiene fundaciones generosas y empresarios tan sensibles como Mauricio Hermitage, presidente de SIDOC, y Joaquín Lozada, presidente de la multinacional Panalca, que tienen propuestas viables para dar respuestas rápidas al hambre y al desempleo que azotan la ciudad. Este es el punto final de mi columna de mañana. Muchas gracias, Julio César Londoño. Quiero agradecer a la universidad por generar este tipo de espacios. Agradecerte a ti, Julio César, por haber aceptado la invitación. Agradecer a cada una de las personas que están conectadas esta noche. No sin antes lamentar lo que está sucediendo allá afuera en este momento. Y que sirva esta transmisión en vivo para decirle al mundo que allá afuera están sucediendo cosas terribles, que necesitamos que los ojos del mundo estén en este momento sobre nuestro país, sobre nuestra ciudad, y que es una urgencia que todos pongamos nuestra voz. Esta noche, desde la Universidad del Valle, que ha sido la casa más importante del occidente del país, donde se han educado la mayoría de los ciudadanos de este departamento, que es una universidad que se ha destacado por su corazón humanista, por su universalidad de pensamiento. Queremos agradecerles entonces este espacio y gracias, Julio, por esa lectura de primicia que nos acabas de dar esta noche. Quisiera darle la entrada, si estás ahí, por favor, a nuestro querido escritor William Ospina. William, estás. Bienvenido, William, gracias. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. La verdad es que no sé si se alcanzará a oír algo porque aquí hay mucho ruido en este aeropuerto. Acabo de llegar apenas y entonces yo les escucho muy mal de todas maneras, pero bueno, vamos a intentar hablar. Buenas noches. Gracias, William. Te escuchamos perfectamente, querido. Te escuchamos perfectamente. Entonces, bueno, les estaba diciendo que es importante que los ojos del mundo estén ahora mismo en nuestro país, en nuestra ciudad, y que en buena hora, por el papel que ha estado asumiendo nuestra Universidad del Valle y los escritores, los intelectuales. William, tú eres hijo de esta ciudad. Recuerdo que el año antepasado, en la Feria del Libro, te dieron el título como hijo predilecto de esta ciudad y fue algo que celebramos con muchísimo amor. Entonces, quiero darte la voz para que leas la columna, que también es una premisa, porque creo que es mañana que va a salir publicada, y entonces para que la leas y así comenzar el diálogo con Julio César. Bueno, la verdad es que quisiera leerla, pero no sé si voy a poder tener acceso a ella en este momento, ¿no? Voy a intentar entrar aquí por un instante. Bueno, parece que está llegando un avión, entonces hay mucho ruido. Sí, aquí está. Puedo leer un fragmento, claro que sí. ¿Se oye bien? Te escuchamos perfecto, querido, perfecto. Bueno, esta columna
que va a salir publicada el domingo próximo. Se llama Que por fin el pueblo dicte la ley. Es porque los gobernantes no son capaces de hablar con el pueblo cuando éste se desespera y exige, por lo que aquí tienen que terminar hablando con bandas de secuestradores y de masacradores después de años de desangre y de cientos de miles de muertes. Es porque trazan tantas líneas rojas de legalidad inflexible ante la justa indignación de aquellos a los que nunca protegió esa misma legalidad, por lo que Colombia lleva siglos girando en la noria de guerras que estallan en el acto y de procesos de paz lentos, tardíos y casi imposibles que nunca nos devuelven la paz. El propio Álvaro Uribe, que negoció con los paramilitares, ahora le exige al presidente reprimir a los manifestantes. Y Santos, mientras dialogaba con las guerrillas, dijo con una sonrisa que el tal paro agrario no existía. Aquí acaban firmando la paz con todo el mundo, menos con el pueblo. Para que los gobiernos sean legítimos, no basta que hayan sido elegidos en los dudosos y corruptos procesos electorales que aquí han eternizado en el poder a las minorías y que siempre han impedido el triunfo de las mayorías. Como dice el tango, por la plata, por la tumba, por el voto o el facón. Esa legalidad que tan celosa y ferozmente defienden los gobiernos con el cuchillo entre los dientes a la hora de reprimir a los descontentos, no fue defendida nunca con el mismo denuedo para ayudarles a vivir, para garantizarles los bienes elementales del mundo. En estos días hemos oído mucho a quienes lo tienen todo, invocando la ley en nombre del derecho a comer y quejándose de las incomodidades y las injusticias de unos días de paro. Y lo hacen después de meses de paro decretados por el gobierno que no sirvieron para impedir que Colombia fuera el país más catastrófico en cifras de la actual pandemia. Bien decía el poeta que hay gente que solo se preocupa por la injusticia cuando alguna injusticia la toca, pero nunca piensa en la injusticia cuando la padecen los demás. Y este país, señoras y señores, lleva muchas décadas carcomido por una injusticia que clama al cielo. Lo que va a tener que cambiar aquí no es la actitud de unos gobiernos que se niegan a hablar con quien pise la alfombra donde ellos no dijeron, sino la manera misma de gobernar. Ya va llegando la hora de que sea el gobierno el que le pida audiencia al pueblo. Para que el ciudadano pueda cumplir la ley, el Estado tiene que cumplirla primero. Y ya estamos hartos de respetar una ley que no nos respeta. ¿Elegimos gobiernos solo para que mantengan al pueblo en una espera eterna? ¿Mantenemos un Estado para que eternice el desorden, la injusticia, la desigualdad, para que haga crecer de ese modo la desesperación y para que cuando esa desesperación ya no puede más y estalla, levante las supuestas armas de la patria contra la patria misma que es su gente? 300.000 muertos en la guerra de los 1000 días, 300.000 muertos en la violencia de los años 50, 300.000 muertos en la guerra de asaltos, secuestros, despojos, emboscadas, masacres y motosierras de la guerra del fin de siglo, y vienen a decirnos que tenemos un Estado que nos protege. Casi 1 millón de víctimas, casi todos civiles y pobres, y vienen a decirnos que se justifica tener unas fuerzas armadas inmensas que se devoran la 1/4 parte del presupuesto, una deuda que se devora otra 1/4 parte y una burocracia que se devora el resto. Y no hay una carretera completa de doble calzada entre las dos principales ciudades del país. Y hay que pagar peajes carísimos cada 30 kilómetros, como si nos deslizáramos por autopistas suizas. Y además hay que inclinarse con miedo ante su excelencia. El país que tolere eso
y todo lo demás, que es miserable y atroz, se lo merece. Bueno, ese es al menos el comienzo de este texto, que saldrá publicado el próximo domingo en El Espectador. Muchas gracias, William. Gracias por tu generosidad, por tu tiempo, porque estás en el aeropuerto y eso pues, significa mucho para nosotros. Y bueno, ahora abro micrófono para Julio César Londoño y para comenzar este diálogo con respecto a la situación y a la manera como ustedes ven lo que estamos viviendo, este hito en la historia de Colombia. Julio, abre el micrófono, por favor, y entonces comienza el diálogo. Gracias. Bueno, pues lo que vivimos es una cosa pavorosa y al mismo tiempo emocionante. Yo no quisiera devolverme a como estábamos antes del 28 de abril. Estábamos igual de horrible en la situación económica, en la pobreza, en la miseria, en la fragilidad de las instituciones, en unas instituciones completamente capturadas, pero sin embargo estamos allí muy juiciosos con el tapabocas, con la distancia social, como creyendo que había un cierto orden, pero en realidad lo que ha venido a destapar este paro es toda la miseria institucional y toda la miseria política en que estamos viviendo. El paro nos ha cogido a todos, nos ha desbordado a todos. Yo creo que a las centrales obreras, al gobierno, yo creo que a los mismos muchachos de las líneas que nunca pensaron que iban a pasar de la marginalidad social a la primera línea de la historia de Colombia. Muchas gracias, muchachos, muchas gracias por todo lo que están haciendo. Muchas gracias por poner el pecho en la noche a un Estado, a una fuerza policiva tan peligrosa, tan desalmada, a una clase política tan cobarde como la que tenemos. Hoy me estaba acordando que alguna vez le leí a William o me lo dijo, que los pueblos no tenían por qué estar dependiendo de un líder, que eso era un absurdo, que eran los pueblos, las sociedades las que debían construir su propio destino. Yo dije, pues William se enloqueció, porque pues la masa ¿cuándo va a construir nada si es muy heterogénea? Sí. Es muy difícil que tire todo el mundo para el mismo lado. Pero en estos días, viendo esas ollas comunitarias, viendo ese orden, viendo esas fiestas, esos recitales, esos carnavales de resistencia que hace la gente, viendo esas brigadas médicas que acompañan a los muchachos de las barricadas, viendo todos esos debates, esas propuestas que se están saliendo de la calle, he llegado a pensar que William tenía razón. Esperar nada de los líderes es un absurdo, porque al fin y al cabo los que han construido las ciudades y el mundo han sido justamente los pueblos. Son los pueblos los que hacen los muebles y las telas y las ciudades y los caminos y los poemas y las canciones. Todo lo hace la gente. Y de pronto pues resolvimos que había que entregarle todo el poder a unos señores que no han hecho sino arruinar las buenas ideas, la pujanza, la vitalidad, la poesía de los pueblos y volvernos esta cosa amorfa y sangrienta en que ahorita patinamos de manera viscosa. Ese es como el panorama que yo tengo de la situación en este momento y me gustaría ver cómo lee William esta situación. Pues bueno, Julio César, yo creo que a veces los líderes han hecho cosas en el mundo, ¿no? Pero solo se interpretan verdaderamente el sentir de la gente, ¿no? Pero cuando uno ha dejado un país en manos de unos supuestos líderes y ve cómo ese país lleno de posibilidades, lleno de unas tierras hermosas, de unas riquezas naturales extraordinarias, de una humanidad llena de talento, de creatividad, hay que ver lo que es la cultura popular colombiana. Cuando uno entrega un país
con todas esas posibilidades o lo deja en manos de unas élites, pues muy pronto sabrá si esas élites fueron capaces de interpretar no solo lo que ese país es, sino lo que ese país podría llegar a ser. Pero nosotros década tras década advertimos cuán pequeños, cuán ignorantes, cuán mezquinos, cuán facciosos, cuán violentos son esos seres en cuyas manos hemos dejado el país y cómo cada vez que sale el pueblo a reclamar algo, encuentran siempre la manera de satanizarlo. Estaba yo hoy leyendo el libro de Vargas Llosa sobre García Márquez, Historia de un Dicidio, y Vargas Llosa vuelve a contar allí la historia de la masacre de las bananeras, ¿no? Los obreros salieron a reclamar unas cuantas cosas y como de costumbre las autoridades no los escucharon, sino que les mandaron la tropa y esa masacre llenó con su rastro de dolor y de tristeza todo el resto del siglo. ¿Cómo es que los gobernantes no entienden o siquiera no leen la historia para volver a hacer lo mismo, para cometer los mismos errores que ya han cometido tantas veces? ¿Cómo no saben distinguir entre unos cuantos rebeldes o unos cuantos vándalos y el clamor de millones de personas solicitando un país que todos sabemos que se necesita, solicitando una justicia social que todos sabemos hace mucho tiempo que se necesita, que ya Gaitán nos había hablado de ella, ¿no? Hace 70 y pico de años, para que vengan ahora a cerrar los ojos y decir que no hay ninguna razón para que la gente se levante y ese clamor se alce, sino que tiene que haber unos malvados allí intrigando y trayendo las semillas del mal. No es posible que una élite sea tan inepta, tan ignorante, tan estúpida y además no sea capaz de tener memoria de sus propios errores. Ahora mencionaban las líneas rojas y yo me estaba acordando también de la cantidad de líneas rojas que tiene que superar cualquier muchacho, cualquier padre de familia. Un estudiante, por ejemplo, tiene que superar muchas dificultades a veces para llegar a la escuela. Hay niños que caminan 5 kilómetros para ir a la escuela. Ahí hay una línea roja horrible. Pero bueno, supongamos que el muchacho termina el bachillerato. Si terminó el 11, entonces el sistema le está diciendo, usted puede pasar a la universidad. Pero entonces no, inmediatamente los burócratas se inventaron una línea roja. Usted tiene que pasar un examen de admisión y después tiene que pasar la línea roja económica, donde el ICT le pone a usted una tasa del 15% anual si es de estrato 3, que eso es altísimo y se vuelve finalmente impagable. Si a usted le da de pronto por cultivar sus propias semillas, porque es un campesino, entonces el Estado y el neoliberalismo es capaz de decirle, no, usted no puede cultivar esas semillas, usted tiene que cultivar estas, las de Monsanto, las de alguna otra multinacional. Si usted lo que quiere es una casa, también tiene que saltar un mundo de líneas rojas, de papeleo, de unos intereses altísimos. Todo está lleno de líneas rojas para la gente. Todo está diseñado pues para que el gran capital te cobre hasta por respirar. Es una cosa como absurda que sería risible si no fuera tan trágica, si no fueran unas líneas que están hechas allí para cortar los sueños de la gente, para cortar los sueños, para matar a la gente de hambre, para matarla de falta de letras, de falta de cualquier horizonte, ¿no? De cualquiera. Pero bueno, se supone que ahorita la gran línea roja es que la sociedad, que el establecimiento está pidiendo levantar los bloqueos y los muchachos están diciendo, pues es que la barricada es mi familia, es mi seguridad, es la posibilidad de comer 3 veces diarias, es el punto donde nos estamos movilizando. ¿Qué opinas vos, William, de esto? Podemos llegar a un acuerdo para levantar bloqueos con unas garantías, con algunas medidas inmediatas que le den alguna seguridad a los muchachos.
si en tus manos estuvieras, si pudieras manejar voluntades de ejército y de muchachos, ¿cuáles serían las condiciones para levantar los bloqueos? Bueno, mira, yo no estoy muy seguro de haber podido escuchar todo lo que dijiste porque de todas maneras hay mucho ruido aquí, pero sí me pareció que hablabas del tema de las líneas rojas y de los muchos requisitos que se les ponen a los jóvenes para cualquier cosa y en general a la sociedad. Esta es una sociedad que tiene que hacer muchas antesalas, tiene que estar siempre en unas salas de esperas, ¿no? Hay una burocracia que se comporta como si la gente fuera su subordinada, su subalterna, que tiene que rogar, que tiene que suplicar. Es la sociedad la que les paga el sueldo, pero nunca creen que han sido puestos en esos cargos para resolver problemas, sino para conceder audiencias y para eh, eh, someter a todo el mundo a unos rituales de la autoridad y de la jerarquía. Cuando yo hace poco dije que a los jóvenes no solamente no se les debería cobrar por aprender, y no solo digo en el colegio o en la universidad, sino en institutos técnicos, en talleres, todo lo que puedan aprender para poder al mismo tiempo tener una participación productiva para la sociedad y para ellos mismos. No solo no se les debería cobrar por aprender, sino que se les debería pagar por aprender. Y vi que mucha gente o alguna gente salió a decir, pero ¿cómo? Es que lo quieren todo gratis, es que son unos holgazanes, no quieren hacer esfuerzos, quieren que todo se les dé. Muchas veces la gente que dice eso son esos mismos padres de clase alta y de clase media que le dan todo a sus hijos y que les permiten acceder a las mejores universidades en las mejores condiciones, con la mejor alimentación, con las mejores vacaciones, con los mejores descansos. Y cuando los pobres, que todos sabemos que no tienen que comer en la casa, salen a pedir no que se derrumbe el mundo, sino educación, que les den la oportunidad de participar de un orden social y de aportar lo que ellos tienen por aportar, son capaces de alzar la voz para decir que eso es holgazanería y que eso es ganas de que les regalen cosas. Entonces, a veces uno siente que es inútil discutir con seres que de verdad nunca están tratando de hablar de la realidad, sino solo de defender sus privilegios, retorciéndole el cuello a todas las verdades imaginables. Por eso es importante que hablen los pueblos, que hablen las comunidades, que hablen los jóvenes. Por supuesto, cuando hablan no se los oye, a veces tienen que hacer un poco más de ruido para que se los oiga. Pero yo creo que lo más importante ahora no es que los oigan los gobiernos, ni es que los oigan las autoridades, ni es que los oigan los líderes de opinión, ni es que los oigan los medios de comunicación. Lo más importante ahora es que ellos se oigan a sí mismos y la sociedad, esa sociedad que sabe que todo lo que dicen y piden es verdad, los escuche también y además que nos den el ejemplo de que es posible. Todos los pueblos, cuando han sido capaces de lanzarse a luchar por lo que es suyo, han sido capaces de lograr grandes transformaciones que no tienen que ser transformaciones violentas. En realidad para eso es que sirve que sea una multitud la que lo exija, porque la multitud sabe encontrar los cauces para que sea menos cruento una transformación, mientras si la gente está sola y aislada, hay que ver cómo en Colombia año a año y década a década van apagando las voces de todos los que estuvieron solos buscando un futuro. Entonces, yo veo esto en medio del terrible dolor de lo que está pasando como un gran despertar y como una gran esperanza. Y por supuesto que todos sabíamos que esto iba a ocurrir un día, aún no sabemos su desenlace, pero va a depender de todos nosotros el que ese desenlace signifique de verdad las transformaciones que Colombia está necesitando. Bueno, Betsimar, y con un equipo de la Universidad del Valle, ha estado muy cerca de este proceso, muy cerca de los muchachos, los han entrevistado, incluso han organizado algún tipo de ayudas para ellos. Yo quisiera también conocer la mirada de Betsimar, cómo ve ella esto
el movimiento en general y el tema del desbloqueo. Insisto en la palabra porque está como en el centro de un posible diálogo. Sí, gracias Julio. Bueno, resistirlo es todo, decía Rilke, y se convirtió en una frase fundamental en los movimientos para llevar adelante procesos importantes para la sociedad. Resistirlo es todo. Sí, Julio, desde la universidad se han desarrollado varios programas o varias actividades que tienen que ver con el paro o con ese estallido social, un nombre que me parece precioso, estallido. Y hablando de estallido, vuelvo a citar a uno de los líderes comunitarios, un chico exbarrista que ahora es un gran dinamizador de movimientos culturales y comunitarios. Decía él que esto es un estallido social y como es un estallido, duele, pero en tanto que duele, ilumina, porque crecer duele y en tanto que es un estallido, ilumina. Entonces, me parece precioso. Fíjate cómo podemos conseguir más sabiduría en la verdad que tienen esos muchachos por decirnos. Y tú bien lo decías, William, son muchachos que nadie ha escuchado nunca y que han madurado muchas verdades, que han madurado muchas sensibilidades y ahora mismo están ávidos por decirlas. Y bueno, y también tienen que levantar la voz y también tienen que gritar si se niegan a escucharlos. Los bloqueos, sí, los bloqueos, claro, la ciudad se ha visto afectada por estos bloqueos, la dinámica de la ciudad, pero también es importante recordar que los bloqueos, y esto lo hemos escuchado en la voz de ellos mismos, y es que ellos están dispuestos a levantar los bloqueos, pero tiene que haber unas garantías, o sea, han sido muchos los muertos, ha corrido mucha sangre, ha sido muchos días de lucha, de cansancio, de ponerlo todo, de dejarlo todo, de jugarse la camiseta, para que un día les digan, muchachos, levanten los bloqueos y váyanse para su casa y más adelante veremos cómo resolvemos esto. ¿Y qué? Con las garantías de sus vidas. Entonces ellos nos decían, varios de ellos nos decían, bueno, importante las garantías, que garanticen que no nos van a perseguir, que no nos van a judicializar, que no nos van a encarcelar, que no nos van a matar, que no nos van a desaparecer. Y es muy doloroso escuchar eso, William y Julio. Es muy doloroso escuchar que unos jóvenes que lo están dando todo allí, que no es que quieran morir, porque es que es una idea muy romántica decir que, ay, que ellos dan la vida, por eso ellos no quieren morir. Ellos no quieren morir. A pesar de que no tienen nada por perder, pero eso poco que tienen, lo están apostando allí. Y cada día que en la noche, cuando recogen todo para irse, que están llenos de cansancio, pero también están llenos de esperanza, porque muchas personas se acercaron ese día a colaborar para la olla comunitaria, a decirles gracias muchachos, o porque simplemente pasaron los carros y tocaron el carro, la corneta del carro para decirles estamos con ustedes muchachos, gracias. Entonces, sí, los bloqueos son un símbolo muy importante, muy complejo, pero para poderlos levantar hay que garantizar la vida de esos muchachos. Pero como decía William, ¿quién los garantiza? ¿Quién garantiza la vida de ellos? Yo quiero aprovechar estos momentos, William y Julio, para hacer un par de preguntas que no las hago yo, sino que las hace, una la hace el profesor Álvaro Bautista y la otra la hace Ana Cecilia Ramírez. Y me parecen unas preguntas muy valiosas. La primera, la de Ana Cecilia, dice, ¿cuáles son las pistas para resistir? Y el profesor Álvaro pregunta, me parece importante ampliar la idea que no todos los empresarios son ciegos. Por ejemplo, Armitage, y también el audio de una entrevista que dio el presidente de Fanalca, que es un empresario importantísimo del Valle. Entonces, la primera, ¿cuáles son las pistas para resistir? Y segundo, no todos los empresarios son ciegos. Déjame empezar a mí porque
Ayer que yo estaba muy bajito de ánimo por las noticias, leí la entrevista de Santiago, ¿cómo se llama este señor? Lozada, el presidente de Fanalca, Joaquín Lozada. Entonces, pues yo venía muy desesperanzado porque en realidad el establecimiento ha tenido una actitud, una insensibilidad, una alcahuetería, una complicidad pues que me tiene francamente desmoralizado. Pero ayer en Blue Radio entrevistaron a Joaquín Lozada y encontré en él un gran respeto, una gran comprensión por la situación que estamos viviendo. Conoce las siglas del hambre, conoce cómo se han perdido empleos, cómo ha disminuido el nivel económico de la población colombiana, que incluso medido pues con esas cifras ahí como tan alegres, como que si usted se gana $3, entonces ya es clase media. Pero aún con toda esa pues alcahuetería de cifras, ese señor reconoce que estamos en una situación catastrófica de miseria y de torpeza de la administración. Y ese señor proponía que debía haber una canasta básica, es decir, él dice, hay hambre, ¿qué nos cuesta a nosotros sostener esas ollas comunitarias en este momento? Si las puede sostener la gente pobre está sosteniendo esas ollas, ¿qué le puede costar al municipio sostener esas ollas y crear otras ollas? Porque hay hambre ya. No podemos estar diseñando pues planes quinquenales para que dentro de 7 años la gente tenga empleo y comida. Él decía también, he hablado con empresarios, le hemos echado números a la cosa y podríamos generar 5.000 empleos. Con un poquito de voluntad empresarial, con algo de buena gerencia, podríamos generar 5.000 empleos en un término muy breve. Mauricio Hermitage también lo dijo pues como una manera brusca, como él acostumbra, pero en última le pegó. Dijo, el estado 5 y el 6 tienen miedo y es bueno que tengan miedo. Se le vino el mundo encima, pues porque está diciendo cosas sensatas, como se le fueron encima a Monseñor Monsalve cuando dijo, le pido perdón a la comunidad indígena. También la sociedad, el establecimiento colombiano es tan mezquino que apenas oye una frase medianamente sensata, como se encrespa, ¿no? Yo creo que personas como estas pueden comenzar a hacer la diferencia. Están proponiendo soluciones que son perfectamente viables, que no son generosas, es sencillamente generar como una válvula de escape mientras podemos coger el toro por los cuernos y hacer unas reformas más estructurales, rediseñar el contrato social, rediseñar incluso el modelo económico, si es que lo logramos hacer, pero lo urgente, empleo, hambre, son cosas que se pueden, según un señor que entiende de números, se pueden comenzar a resolver ya, dijo el señor de una multinacional poderosísima, que entiende más de números que yo. Bueno, mira, yo diría que ¿se oye? Sí. Pues a mí me parece importante que el empresariado intente apagar este incendio, pues habría sido mejor que se moviera a impedir que estallara, ¿no? Porque las advertencias vienen de hace mucho tiempo y porque si alguien sabe cómo está el país es el empresariado, ¿no? Ellos tienen toda la información, tienen todas las estadísticas, ¿no? Qué raro que los que más se declaran sorprendidos con lo que pasa son los gobiernos y los que tienen acceso a toda la información, ¿no? Y por supuesto que hay muchas cosas que el empresariado puede hacer, ¿no? Pero el que el empresariado sea tan pequeño en Colombia, que la magnitud del empresariado sea tan pequeña comparada con el cuerpo de la población, revela por qué
ni siquiera ellos tienen del todo en sus manos la solución. El problema que han dejado crecer es de tal magnitud que no creo que haya gobierno que lo pueda resolver, que no creo que haya empresariado que lo pueda resolver, que no creo que cualquier solución se va a quedar pequeña frente a la enormidad de lo que vemos. ¿Cuál es la única ventaja de lo que está pasando? Que esos jóvenes que se han revelado y que son apenas la punta del iceberg de la sociedad indignada que hay en Colombia, esos jóvenes no vienen a destruir. Esos jóvenes han dicho claramente que les parecería indigno robar y tampoco vienen a pedir limosna. Creo que tienen una gran dignidad y una gran conciencia de lo que ellos valen y de lo que ellos son. Entonces, el empresariado se equivocaría si piensa que los jóvenes están pidiendo limosna. El gobierno se equivocaría si piensa, ¿no?, que hay que hacer unos pequeños cambios para apagar el incendio. A esta sociedad hay que rediseñarla profundamente en términos de justicia, si quieren que este modelo mínimamente se salve, y es un modelo que tiene muchas cosas que criticarle y que combatirle. Todos sabemos que estamos en una época en la que en el mundo entero se están necesitando muchas redefiniciones con respecto a la sociedad, con respecto a lo urbano, con respecto a nuestra relación con la naturaleza, con respecto a nuestra relación con el consumo, con respecto a nuestra relación con la industria. Todo está en discusión, ¿no? Hay personas que piensan que un estallido como este es apenas el indicio de que hay que llenar unos cuantos vacíos, hay que llevar unos cuantos mercados y hay que crear unos cuantos empleos. Me parece importante que los que tienen mucho aquí se alarmen, porque son los que más tienen que perder en términos materiales y han debido saber desde hace mucho tiempo. Pero yo sé de algunos empresarios que han tenido esa conciencia. Hace poco murió un ser admirable que era don Alfredo Hoyos, el dueño, propietario o gerente de una empresa que se llama Frisbee, la empresa más grande de comida rápida que hay en Colombia. Yo lo conocí y supe de un hombre de un alma generosísima y de una conciencia de la importancia de que las utilidades de una empresa se redistribuyan entre sus empleados, de crear escuelas, de crear colegios, ¿no? El empresariado podría hacer muchas cosas, pero no si tardíamente trata de apagar un incendio, sino si le nace del corazón el proyecto de construir un gran país, no solo para ellos, sino para millones de seres humanos que están esperando hace mucho tiempo justicia, no limosna, sino la oportunidad de ser grandes, de ser también empresarios un día, de ser creadores, de ser científicos, de ser artistas, ¿no? Esa idea de que hay que darle limosna a la gente puede servir para atenuar y amortiguar ciertos efectos, pero no es grande. La grandeza está en construir un país no solamente en el que quepamos todos, sino en el que las posibilidades de todos verdaderamente se realicen. Bueno, yo lamento que tengo que retirarme porque estamos en toque de queda y entonces tengo que llegar a alguna parte para no tener que pasar la noche debajo del puente. De manera que muchos abrazos y gracias por la invitación y ya seguiremos hablando, por supuesto. Gracias a ti, William. Muchísimas gracias por tu generosidad, por tu palabra, por la columna, porque nos permitiste escucharla mucho antes de estar publicada. Y bueno, ojalá mañana, si tu agenda lo permite, ojalá mañana podamos contar contigo en la Loma de la Dignidad, allá donde se leyó en micrófono esa carta que enviaste a Puerto Resistencia y donde tantos muchachos te aplaudieron, te ovacionaron, emocionados, escuchando tu carta en un micrófono. Gracias, William. Muchas gracias, Betsimar. Un abrazo, Julio César, y un saludo a todos los asistentes. Ya nos veremos. En nombre de Univalle, gracias. Gracias. Bueno, Julio, quedamos. Entonces, quedó una pregunta en el aire. ¿Irán las claves para resistir? Pues yo no me atrevería a darle claves a esos maestros de la resistencia que son los muchachos, ¿no?
En días pasados salí como a hacerles preguntas, como a hacerles fotos, yo quería como meterme allí y conocer algo de lo que pensaban, pero finalmente a mí me dio fue una vergüenza infinita, porque pues al fin y al cabo de alguna manera o de todas las maneras uno pertenece a la generación que les ha legado un país basura a estos muchachos. Entonces, yo con qué cara iba ya como a explicar nada ni a preguntar nada. Finalmente salí con la cola entre las patas. Entonces, claves de resistencia no. Las claves de resistencia las tienen ellos. Allí están, con sus escudos de lata, con sus espadas de palo, con un carcaj de mentiras, como en una foto que vimos, que tomaron ustedes, los de la Universidad del Valle, con esas latas pintadas de colores, armados de coraje, armados de sueños. No sé para dónde vaya esto, pero yo creo que definitivamente la política del Estado es muy errada porque están confundiendo estas circunstancias con unas circunstancias que se dieron en el 70, que de pronto pudo haber funcionado. Yo estaba pensando hoy en esos movimientos estudiantiles de los 70 que fueron fuertes y fueron reprimidos duramente, pero finalmente no se llegó a nada. Y creo que tengo un par de conclusiones de por qué no pasó nada. Es que en los 70 habían dos circunstancias muy diferentes a las de hoy en día. Estaba la Operación Orión, que era pues una operación en toda Latinoamérica para reprimir el fantasma del comunismo que estaba recorriendo toda la región. Y estaban todos los ejércitos y estaba Estados Unidos apoyando la cosa. Y Europa también, porque les parecía horrible que se propagara el comunismo, que estaba haciendo política social en todo el mundo. Y para eso sirvió el comunismo, para presionar al mundo capitalista a que fuera un poco más generoso y tuviera las políticas que dieron lugar al estado del bienestar. Esa operación, ¿cómo se llamaba? Esa operación de los 70, que fue latinoamericana, Cóndor, ¿no? Operación Cóndor. Era reprimir movimientos estudiantiles y comunistas en toda Latinoamérica. Hoy no estamos en Operación Cóndor, el mundo no soporta eso. Ni siquiera Estados Unidos está interesado en patrocinar una Operación Cóndor ni en Colombia ni en ninguna parte, porque ya saben que no tiene presentación ni tiene futuro, ¿no? Apoyar un Estado inviable como esto sería para ellos como pegarse un tiro en el pie. Y otra diferencia que veo con los 70 es que el estudiante de los 70 tenía un sueño, tenía futuro. En los 70, a pesar de que éramos un país mucho más pobre, teníamos una buena educación pública. La Universidad del Valle tenía residencias y el almuerzo valía 40 pesos, ¿no? Entonces, yo creo que un estudiante en los 70 no tenía ni la ira ni la desesperanza que tiene hoy en día. Y por eso tal vez no persistió en esas luchas, ni tampoco tuvo un acompañamiento importante del grueso de la sociedad. Ahorita la cosa es muy distinta. Esta es la generación sin sueños, sin futuro y con un acompañamiento social impresionante. Yo nunca había visto el pueblo colombiano tan movilizado como ahora. Son circunstancias radicalmente distintas a las de los 70 y esto me hace abrigar muchas esperanzas con este movimiento que estamos viviendo ahora. Gracias, Julio. Hay otra pregunta. Dice, ¿cómo evitar que se repita la historia que ha invalidado las protestas anteriores? Es decir, infiltración de movimientos para asesinar a sus líderes, promesas que no se cumplen, leyes que no se implementan y la cooptación de los jóvenes con puestos políticos y otros engaños. ¿Cómo evitar que se repita la historia que ha invalidado las protestas anteriores? Bueno, esas protestas anteriores no han sido invalidadas, han sido traicionadas, tal vez porque siempre se les ha delegado pues, el poder a unos líderes que terminan siendo sobornados, como bien lo dice la misma pregunta.
Yo creo que es toda la sociedad la que tiene que estar muy atenta. En este momento, por ejemplo, ya el Congreso ha traicionado al pueblo. El Congreso le ha dicho al ministro, está muy bien lo que usted está haciendo. Y le dijo a la policía, siga violando, desapareciendo, torturando. Entonces, ya hay un quiebre en las instituciones democráticas. ¿Con qué podemos subsanar ese vacío democrático? Con una amplia movilización popular. Yo creo que es la misma gente la que está haciendo sanción social en este momento. Es probable que a la señora Alejandra Azcárate no la metan a la cárcel, pero el solo bombardeo en redes sociales ya es una sanción fuerte. Es muy probable que el Congreso nos siga traicionando, pero en redes sociales hay una sanción fuerte a todos esos senadores que dijeron sí hay excesos de fuerza, pero que de un momento a otro deciden que no, que hay que apoyar al ministro en no sé qué razones gaseosas, como las que están escribiendo el señor Rodrigo Lara y otros senadores que se voltearon sorpresivamente. ¿Y por qué se voltean? Pues porque el señor Gaviria y el señor Vargas y los otros líderes, pastores y demás, negociaron a última hora que la moción de censura fuera rechazada. Yo creo que si algo nos puede garantizar que no se traicionen los movimientos, que no se traicionen las prebendas, los derechos ganados en la calle, en Francali, es que la sociedad como un gran cuerpo siga presionando en las calles, con canciones, con bailes, con debates, con ideas e incluso también con educación. Creo que hay muchas personas de clase media, de clase alta, que no han entendido lo que está pasando y entonces tienen miedos y siguen copiando las explicaciones fáciles que da la extrema derecha. Hay que explicarles a estas personas, hay que sentarse. No podemos culpar a la gente por no entender la política es muy complicada. Entonces, los que tenemos información, tenemos que hacer pedagogía y tenemos que explicarle a todo el mundo, incluso a la gente de bien, incluso a las camisas blancas, que me resisto a creer que el rico sea bruto por el hecho de ser rico. No. Creo que allí hay una población desinformada y creo que hay otra población temerosa y creo que hay una población silenciosa y nuestro deber es hablar con ellos y hacerles debate. A ver si nos convencen de sus razones o si nosotros logramos explicarles con claridad qué es lo que está pasando. Gracias, Julio. Bueno, en el día de hoy hemos tenido una jornada lamentable. Hoy allá afuera han caído personas a causa de disparos. Hay noticias de estudiantes detenidos. Hablabas de música, de canciones. Hay una posible detención de un estudiante de Univalle, músico. Y esto dice mucho. Pero también hablas del diálogo y nos parece que esa es la clave, el diálogo, escucharnos. Creo que Colombia lleva muchos años haciendo silencio. Colombia lleva muchos años que no le han permitido hablar, expresarse. Y entre todos los que hacemos vida en este país, no ha habido unos canales efectivos de comunicación. Y creo que este estallido justamente se ha detonado para permitir que todos nuestros sentidos se abran y así procurar el diálogo entre todos los actores de este momento histórico. Julio, si tuvieras que en este momento, hoy que fue una jornada donde tal vez nos pudiera generar miedo, entonces uno tendría que preguntarnos, ¿miedo o esperanza? Pero ¿qué mensaje le darías tú hoy, no solamente a los muchachos, a esos soldados con escudos, de esos vikingos con escudos de latón, sino también a las mamás de esos muchachos, y también a los empresarios, y también a los profesores, y también a los estudiantes, y también a los artistas? Es decir, ¿qué mensaje le darías hoy
después de esta jornada que hoy hemos vivido, a un mes de que se inició el paro? Pues ninguno, Benzimar, porque yo creo que todo el mundo está haciendo su tarea en el punto donde tiene que estar. No sé, las señoras, mamás de estos muchachos están cocinando y están regañando a esos muchachos y están poniendo orden en el comedor y en la trinchera y los actores están actuando y los cantantes están cantando y los periodistas están informando desde sus lugares y creo que hay muy buena información en redes y hay también injusticia con los medios de comunicación, hay una simplificación. A mí me parece que la gente dejó de ver televisión y de escuchar radio y leer periódicos hace rato y tienen unas visiones simplistas de que todos los grandes medios son igual de malos y hay una cantidad de matices diferentísimos aquí. Yo los invito pues a que estudien un poquito más esto de la comunicación. Yo la conozco porque yo sigo leyendo periódicos y viendo noticieros y oyendo radios y veo que hay una gran diferencia entre RCN Radio y RCN Televisión, por ejemplo. RCN Televisión la maneja Yolanda Ruiz, que es una extraordinaria periodista con una gran credibilidad. RCN Televisión pues es una basura, pero eso lo sabemos los que vemos televisión. Entonces, ¿qué hay que hacer? Seguir lo que estamos haciendo. Yo no creo que nos puedan matar a todos. No le van a alcanzar las balas al Estado para matarnos a todos. No sé, yo no soy guapo y me muero de terror de pensar que en ese momento hay niños, pues, 14, 15, 16 años en las barricadas y que al frente hay fusiles de asalto. Me muero de miedo, me muero de pesar, me muero de dolor. Pero no sé, allí estamos acompañándolos como podemos, no sé. Hemos hecho lo posible y creo que el costo político que está pagando este Estado es altísimo. Hoy la señora Marta Lucía Ramírez le pidió audiencia a Kamala Harris y Kamala le dijo no. A mí me parece que este solo no debería ser muy bien leído en el país, a nivel de empresarios, ¿no? Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y le regala una cantidad de dinero horrible a la policía, por ejemplo. Entonces, no les importa eso. Estados Unidos, que está volviendo a retomar un liderazgo importantísimo en el planeta. Ese último discurso de Joe Biden es muy lindo, marca un talante de respeto a la mujer, a la diversidad sexual, a la ecología. Es otra cosa. La línea que está marcando Joe Biden es una línea muy, muy acertada. Y si Colombia va a insistir en salirse de esa línea, va a quedar muy marginada, ¿no? Ya en este momento tiene el repudio mundial. Yo sí creo que tiene que haber aquí alguna voz sensata. No sé si vendrá de 2 o 3 generales y de 2 o 3 empresarios. No porque ellos sean muy generosos, sino porque es el país entero el que le está diciendo al Estado: ustedes no nos sirven como gobierno. Ustedes han cogido una fórmula que puede ser poderosa, que puede ser potente, la democracia, y le han vuelto un caldo de babas y sangre. Yo espero que la dirigencia de este país escuche eso. No para que nos regalen nada, William tiene toda la razón. No para que nos regalen nada, sino para que hagan un país viable aprovechando toda esa riqueza, todo ese potencial que tiene este pueblo colombiano y que lo está mostrando ahí en las calles. Estamos dando coraje y talento y dignidad. Si no hay una dirigencia que sea capaz de aprovechar semejante tesoro, entonces estamos jodidos y nos prepararemos para un charco de sangre espantoso. Ojalá que no. Ojalá que no. Ojalá que no nos toque 100 años más de soledad. Gracias, Julio. Muchísimas gracias. William debe venir en camino. No sé si le tocará quedarse en la carretera en alguna parte. Ojalá. Gracias por tu valioso aporte, por tu palabra, por esa forma de mirar, que todas esas miradas nos ayudan, nos arrojan luz
sobre lo que estamos viviendo. Quiero decirle a todas las personas que se conectaron esta noche que estamos muy agradecidos por cada uno de los comentarios, por cada uno de sus mensajes, por haberse conectado con nosotros, con este espacio que es creado por las maestrías de la Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del Valle. Agradecer a todos los profesores que trabajaron y que están trabajando en este y en otras actividades como Universidad Palvar. Gracias, gracias, gracias infinitas. Queremos invitarlos, extenderle la invitación para mañana, a partir de las 10 de la mañana, vamos a estar en la Loma de la Dignidad. Vamos a tratar de que esté allí nuestro querido William Ospina. También va a estar Julio César Londoño, ya se comprometió que va a estar mañana con nosotros en la Loma de la Dignidad. Y también nos van a estar acompañando profesores de las maestrías y profesores de pregrado, van a estar leyendo sus textos, va a haber micrófono abierto, también van a estar los estudiantes, también van a estar personas de la comunidad allí en un micrófono abierto expresando, hablando, leyendo sus textos, recitando, proponiendo ideas, porque esto es importante, este cabildo abierto, este gran referéndum nacional en el que todos estamos incluidos. Es preciosa la diversidad, la pluriculturalidad que estamos viendo, que estamos celebrando también en medio del ruido de las balas, pero también de la esperanza, que ojalá la esperanza grite mucho más grande que el ruido de los cañones. Ojalá así sea. Muchísimas gracias, muy buenas noches para todos, nos despedimos, que la poesía sea con todos, que encontremos en la palabra la vía certera para que nos ilumine a todos en este momento. Gracias, un beso, gracias.